Hablamos de unos cursos que propone CESIF, Sindicato de Funcionarios, unos cursos muy especiales para funcionarios, Lucía. Sí, porque si te preguntara, Jaume, qué tipo de cursos de formación reciben nuestros funcionarios, podríamos pensar que sería, pues no sé, una formación que les ayudara a la gestión de las herramientas de trabajo, la IA, herramientas telemáticas, formación en recursos humanos o algo así, que a lo mejor también los tienen, ¿eh? Bueno, lo que es difícil de pensar es que los funcionarios de Madrid necesiten de un curso de defensa personal, sí, como escuchas, defensa personal, como si trabajaran en la puerta de una discoteca. Esto nos ha llamado muchísimo la atención y queremos saber cuál es la realidad de estos trabajadores para que el sindicato CESIF de Madrid haya puesto en marcha un curso de este tipo. Juan Carlos Martínez, responsable del área de formación de CESIF Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. Si hay un curso de estos es que hay demanda de esto. ¿Por qué? Pues mira, nosotros venimos haciendo un estudio con los empleados públicos desde el año 2022, donde se ve un aumento de las agresiones a los empleados públicos exponencial según los años. Nos llama la atención que no solamente se produce en un ámbito muy concreto, sino que cada vez se producen en distintos sectores, como puede ser sanidad, agentes forestales, docentes. Esto nos hizo reflexionar, después de casi 3 años de estudios, que ahora pasaremos a detallar, plantear un curso, una formación de defensa personal para empleados públicos. Hace referencia a unos estudios que entiendo que analizan de alguna manera la realidad de esos funcionarios. Ya has marcado un poco, porque la siguiente pregunta que te quería hacer es a qué función está dirigido, pero has marcado bastante claro cuáles son los sectores que más lo necesitan. Sí, mira, este curso lo primero que se basa tiene una serie de contenidos. La primera hora es una parte teórica para identificar qué tipo de agresiones se producen tanto en las aulas como en los centros sanitarios, como en los agentes forestales, correos, y una vez que el empleado público identifica esa agresión, poder dar una respuesta no agresiva, sino una respuesta tanto verbal como en un momento dado sujetar una pequeña agresión que tenga dentro de su centro y saber responder ante ella. Mira, nosotros estos estudios los hacemos con los empleados públicos, hacemos encuestas a todos los empleados públicos, somos el sindicato mayoritario a nivel nacional y por tanto tenemos una base de encuesta bastante importante que nos da un análisis de que efectivamente se producen este tipo de agresiones. Mira, el 91% de los profesores, este estudio se hizo en el 2023, ¿Sí? El 91% de los profesores en la escuela pública denuncia problemas de convivencia en las aulas. El 79% de los docentes han sufrido agresiones físicas, verbales o amenazas del alumnado y el 64% reconoce violencia frecuente en los estudiantes. Esto fue un estudio que hicimos en docentes. O sea, en la escuela estamos hablando de una amplísima mayoría de profesores que van cada día a ver si les pegan o si les montan una bulla. 8 de cada 10, es una barbaridad. ¿Dónde queda el trabajo del pobre profesor? Pues eso es. Nosotros esto ya lo denunciamos en el año 2023, que habría subido bastante en las aulas la agresividad hacia los docentes, e incluso lo trasladamos al Ministerio, que deberíamos tener algún tipo de herramientas para intentar bajar este tipo de agresiones. Mira, en el 2025, en mayo de 2025, la mitad de los docentes han sufrido insultos, agresiones y conflictos en las redes sociales sin respaldo de la Administración. Esto se hizo ya en el 2025. En el 2024, Sanidad Madrid denuncia el aumento de agresiones entre sus sanitarios. Mira, voy a dar un dato que llama mucho la atención para vuestros oyentes. Sí. Se estima que el 50% de las agresiones no son comunicadas. En atención primaria, solo en atención primaria en sanitarios tenemos el 47,7% de las agresiones y en atención hospitalaria el 17%. En urgencias el 9,5% y en primaria el 8,2%. ¿Por qué la mitad no las comunican? ¿Por miedo? Pues muchos de ellos no llegan a denunciar. Mira, en el 2024 se han registrado 406 denuncias con un aumento de amenazas y una leve reducción de las agresiones físicas. O sea, sí llegan a denunciar, pero muchas veces se quedan en nada, que es una de las cosas que nosotros estábamos denunciando. Mira, es que tengo aquí los datos porque hemos hecho distintos estudios. Sí. En el SERMAS, a finales del 2024, las agresiones superaron las 2.000 notificaciones, llegando a 2.278 agresiones físicas o verbales. ¿En un año? Sí, en el 2025 tenemos aquí. Luego, por ejemplo, los agentes forestales también sufren agresiones en sus centros de trabajo, porque sabes que no tienen la condición de policía judicial. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es lanzar una formación, no tanto como decíais en el principio del programa, como porteros de discotecas, sino que es una forma de que el empleado público sepa detectar qué es una agresión, cuándo se va a producir una agresión o qué signos o síntomas
pueden tener claro para ellos ver que se va a producir esa agresión e intentar evitarla de la mejor forma posible. Ujú. Juan Carlos, esto es una iniciativa que habéis puesto en marcha aquí en Madrid, el Sindicato CESIF de Madrid, que aquí estamos más desquiciados que en otros sitios, hace más falta que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Hombre, yo creo que el nivel de desquiciado, como dice usted, es en todos los lados. El problema de Madrid es que sabes que sufrimos un estrés mucho mayor que en otras provincias. Cualquiera que haya estado con otros trabajadores de otras provincias, el estrés que hay en Madrid no lo hay en muchos sitios. Entonces, ¿qué está pasando? Que la falta de personal, la falta de ese reemplazo de profesionales interinos o de plazas, pues hace que la precariedad en los centros sea mayor. Y el cliente, que es el usuario, el que viene a los centros tanto sanitarios como educativos como agentes forestales, ellos no entienden que esa situación se esté dando por culpa de esa falta de personal que sufrimos los empleados públicos en Madrid por la cantidad de personas que somos aquí. Entonces, estas agresiones muchas veces tendrán un trabajo, tendrán un algo y tampoco les gustaría que les agredieran en su trabajo, en sus estudios, ¿no? O sea, este alumno que agrede al profesor, ¿le gustaría que el profesor le diera un puñetazo fuera de clase? No, ¿verdad? Pues no lo hagas tú. No lo entiendo. Claro, nosotros en ese estudio también hacíamos un llamamiento a la autoridad de los profesores en las aulas, ¿sabes? Porque sabéis también que se ha perdido mucha autoridad que se tenía en las aulas, llegando a situaciones, pues eso, que incluso los alumnos muchas veces vienen con los propios padres y esa agresividad verbal se puede transformar en agresividad física. Entonces nosotros lo que intentamos es formar a todos los empleados públicos para que sepan dar la mejor respuesta en el ámbito en el que trabajan. Nunca una respuesta agresiva, pero sí por lo menos que el empleado público tenga unas herramientas para poder, por lo menos, parar esa agresión. Pero Juan Carlos, tiene que ser muy duro ir diariamente a tu puesto de trabajo con una espada de Damocles, o llámalo miedo, que al final, y seguro que de esto también tenéis datos, termina afectando a tu salud mental, estrés, ansiedad. Eso es. Pues mira, esa falta de personal o esa agresividad que se produce hacia los empleados públicos, pues al final produce muchos problemas de estrés, ansiedad y bajas laborales que no deberían corresponder con un empleado público por estas situaciones. Nosotros dimos una serie de pautas que se podría hacer, como por ejemplo un protocolo nacional unificado de agresiones para saber exactamente qué es lo que está pasando. Lo que llamábamos nosotros el despliegue del botón del pánico, que si un empleado público está sufriendo una agresión, tenga algún sistema para poder, por lo menos, avisar a alguien que venga a apoyarle, o otro tipo dimos como 10 pautas para que esto se pudiese, por lo menos, minimizar lo más posible, porque, como dice usted, es muy difícil ir a trabajar pensando que te pueden agredir. Y un apoyo psicosocial a las víctimas, que en este caso las víctimas son los empleados públicos. ¿Cómo se puede acceder a estos cursos y sobre todo si ya habéis tenido algún tipo de feedback? ¿Cómo se ha acogido entre el cuerpo de funcionariado? Pues la verdad es que se ha acogido bastante bien, porque estamos teniendo un montón de solicitudes y la verdad es que nos ha llamado mucha gente pidiéndonos por lo menos que cómo se iba a desarrollar esa formación, ¿no? Porque como decía al principio, esto parece, así dicho, ¿no? Defensa personal, parece que lo vamos a poner ahí a hacer todos, yo qué sé, artes marciales duras, ¿no? Y lo que se trata, yo lo hablaba con el docente, esa primera hora es importantísima porque luego pasamos a hacer unas pequeñas técnicas para que ellos sepan más o menos cómo evitar esa agresión, pero esa primera hora que es identificar cuándo se va a producir esa agresión, tanto de un alumno, de una persona que va a urgencias, tal, es súper importante, porque eso ya de entrada evitaría alguna agresión. Digo que en caso de una clase o un sitio así, en el que veas que un profesional está evitando una agresión o está repeliendo una agresión, puede ser también un ejemplo para los otros, pero ten cuidado porque no vas a ganar nada metiéndote con nosotros. Es decir, evitar en el futuro más agresiones. Claro, yo lo que entiendo es que si tienes unas herramientas para poder identificar eso, al final lo que estamos haciendo es empoderar un poco a los empleados públicos para intentar minimizar y dar seguridad a los propios trabajadores. Yo creo que esto debería darse en los cursos de formación, pues como decía antes, ¿no? Nosotros damos cursos de inteligencia artificial, de las típicas herramientas de Word y Excel, y yo creo que esto dentro de la administración pues se debería incorporar, porque es verdad que el aumento de las agresiones, tanto verbales como físicas, es exponencial. O sea, nosotros llevamos haciendo estudios de este tipo desde el año 2023 o 22 y cada vez nos encontramos más sectores que están siendo agredidos que antes ni se imaginaban. Por ejemplo, un agente forestal, antes, yo hace años, llevo 28 años trabajando en emergencias y, vamos, ni se le pasaba a nadie por la cabeza. Y, sin embargo, estamos viendo que hay colectivos nuevos que también están siendo agredidos.
Madre mía. Estaba citando usted la Administración. ¿Qué dice la Administración? Los jefes de ustedes, vamos, los políticos, sobre este aspecto. Bueno, pues muchas veces se tiende a minimizar este tipo de agresiones. Nosotros creemos que esto hay que hacerlo público. Por eso decíamos que tenía que haber un protocolo nacional unificado de agresiones, porque cuando hablamos de estadísticas, nosotros tenemos más estadísticas que la propia Administración. Al ser un sindicato mayoritario, nosotros llegamos al trabajador mucho más rápido a veces que la propia Administración, y encontramos que esto es algo recurrente en las distintas provincias, no solo en Madrid. En Madrid se acentúa porque somos mayor densidad de población y porque el estrés que tiene Madrid no la tiene otra provincia, pero se da igual en Barcelona o comunidades autónomas como puede ser Andalucía. Pues que haya mucha suerte. Juan Carlos Martínez, desde el área de formación de CESIF Madrid, gracias por atendernos y ojalá las administraciones también pongan de su parte. Un saludo. Muchas gracias a vosotros.